En este fin de año litúrgico comenzamos con la lectura del libro de Samuel, este domingo de Cristo Rey. En ella aparece la unción del rey David. Es alguien conocido de su estirpe, de esa estirpe nacerá el Mesías. El apóstol San Pablo nos habla de una acción de gracias, de cómo Dios Padre nos ha entregado a la humanidad, a su propio Hijo, para que comparta con nosotros la condición humana, en todo menos en el pecado. Todo eso lo hace con uno de los himnos más bonitos que aparecen en el Nuevo Testamento. Es un canto a la realeza especial de quien así reina para el bien del pueblo de Dios. Es por eso, por lo que este himno de acción de gracias nos tiene que llevar a vivir de manera especial esa acción de gracias con el Señor, verdadero anticipo de su casa aquí en la tierra. Es una llamada a todos y cada uno de nosotros para que comencemos con la construcción del reino de Dios. Aquí, como Cristo dice en otro pasaje del Evangelio de Lucas, el reino de Dios está en medio de vosotros, en nuestro día a día. Es aquí y ahora donde tenemos que comenzar a construir ese reino de Dios. El pueblo de Israel estaba esperando durante todo el tiempo al Mesías, Rey, y Jesús vino a cumplir esa promesa, respondiendo con su palabra y con su presencia. La dualidad de Cristo. Unos días antes le recibían entre alegría y palmas a la entrada de Jerusalén, pero para otra gran mayoría sus expectativas eran otras. El Jesús Mesías que estaban viendo no les convencía, y por eso este relato tan paradójico para hablar de la realeza de Cristo, colgado en la cruz entre dos delincuentes, nos muestra su realeza. El reinado de Cristo aparece en la debilidad de la cruz. Si vemos el relato del Evangelio, en él podemos vislumbrar esa realeza de Cristo, que no se encuentra en sí misma, sino en la entrega a los demás, en la cruz. Y ante las burlas, Jesús muestra el camino de la salvación al buen ladrón. No busca bajarse de la cruz, sino que todos hasta el último momento se salven. Por eso con sus últimas palabras le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si os dais cuenta, la cruz es el momento culminante donde Jesús sigue esperando la adhesión con la libertad. Podría echar en cara cosas, podría decir mil cosas, pero no. Está esperando con su libertad que con nuestra libertad nos adhiramos a ese reino de Dios. Hay uno que le increpa y otro que se adhiere. Hasta en esos momentos límite, Cristo nos está esperando. Esta es una llamada a todos para que el reino de Dios, que no terminó en aquel momento, los cristianos a lo largo de los siglos hemos venido celebrando y recordando que Cristo es el Rey de todo lo creado. Y es lo que recordamos en este último domingo del año litúrgico. Cristo es el Rey de la nueva historia. Cristo con su vida trata de mostrarnos la posibilidad de vivir como hijos ante Dios, como hermanos ante la humanidad. El reinado de Dios ha comenzado. Muchos pueden vivir así, pero ¿cuántos no lo hacen de esta manera? El reino de Dios está comenzando en el trono de Cristo, que es la fuente de la libertad. Y en ese reino tenemos que seguir trabajando y construyendo, con cada gente, en cada situación y circunstancia de nuestra vida, para ir nosotros también transformándonos cada día más a imagen de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, haz que toda la creación, liberada de la esclavitud y del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. El último domingo del tiempo ordinario es en el que nos encontramos, que el reinado de Dios llega a todo y en todo. Es por eso que el fundamento de toda nuestra vida cristiana lo puso en su Hijo amado, Jesucristo, que es Rey del Universo, y nos muestra un reinado diferente, al que podemos esperar. Esto por todo eso que el reinado de Cristo aparece mostrado en la culminación de la muestra de mayor entrega de amor que puede tener, que es su entrega en la cruz. Esa entrega que hace a favor de todos nosotros, lo hace por nosotros. La oración continúa con una referencia singular e interesante a la creación, cómo ésta se libera del pecado por el mismo Cristo. Y de esta manera servir a la majestad de Cristo, es decir, mostrar el reinado de Cristo como Él lo hizo, y que nuestros hechos glorifiquen a Dios como lo hacemos nosotros. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de reconciliación de los hombres, poniéndote humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos
el don de la paz y la unidad. En la oración sobre las ofrendas nos encontramos el ofrecimiento de la Iglesia, las obras de la creación, pasadas por las manos de la humanidad, para reconciliar a Dios con ella. Es singular e interesante cómo la reconciliación es con la presencia de Cristo en medio de todos, por medio del sacramento, en este caso la Eucaristía. Le pedimos a Dios que nos conceda el don de la paz y la unidad, dones ambos, los dos difíciles de conseguir, pero a la vez muy necesarios para cumplir los deseos de Cristo, de que todos fuésemos uno. Unidad en la diversidad y paz con el prójimo, buenas intenciones para el próximo año litúrgico. Porque consagraste, sacerdote eterno y Rey del universo, a tu único Hijo, nuestro Señor, ungiéndolo con el óleo de la alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, sometiendo su poder y creación a la creación entera. Entregar a tu majestad divina un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Prefacio propio de Cristo Rey del universo. Este prefacio es propio de la fiesta. Comienza presentando a Cristo como Rey del universo. Además lo une al sacerdocio, dos de las tres formas de vida de Cristo y de los cristianos, lo que llamamos tria munera. Recuerda tanto el ser reyes a imagen de Cristo y el sacerdocio que nace en nuestro bautismo y que todos tenemos que profundizar en nuestras vidas. La unción del bautismo de Cristo y de la que todos los cristianos tenemos parte nos hace partícipes de la cruz, tanto con nuestros buenos momentos, con los momentos de oscuridad y dolor, como también al lado de los crucificados, que también hay en nuestro día. A veces estaremos en la cruz y otra vez estaremos a los pies de la cruz, pero nos hace partícipes de la cruz. Esa entrega de Cristo trae consigo la redención de la humanidad y la llamada a construir el reino de Dios, como nos ha descrito el prefacio. Búsqueda de nuestra identidad cristiana en cada momento y en cada situación de nuestra vida. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él, en el reino del cielo. Al finalizar la Eucaristía, recordamos que los sacramentos, en este caso el cuerpo de Cristo, son el alimento de la inmortalidad. Por eso nos llamamos seguidores de Dios y vivimos de acuerdo o tratamos de vivir con los mandatos de Cristo, que se resumen en amaros unos a otros como yo os he amado. Por eso, en ese amor comenzamos a construir el reino de Dios. Desde la libertad del amor de Dios construimos la llamada de Cristo. Si has llegado hasta aquí es que has visto todo el vídeo. Agradecértelo, pero me está dando cuenta de que ya vamos en muchos casos a por la tercera edición. Hubo Cristo Rey en el 20, en el 21 y en el 22. Pues me gustaría pediros que, si has llegado hasta aquí, que has visto el vídeo entero, tu opinión. No hace falta que me la dejes en los comentarios. Tú seguramente sabes cómo hacérmela llegar en privado. Pues tu opinión sobre qué es lo que hay que hacer en este canal, qué se puede mejorar o simplemente cómo hacerlo. Te lo agradezco de verdad. Gracias.